Nos quedamos entonces en el nacimiento de Ismael, ¿verdad? Dios había prometido a Abraham un hijo que heredaría las promesas, pero este hijo no venía. Entonces Sara convenció a Abraham que se llegara a su sierva Agar y que ésta le diera el hijo deseado. Agar quedó encinta de esa relación. Y les explicaba que debemos entender que en ese entonces la ley de Moisés no había venido. Babilonia y Ur de los Caldeos se regía por el código de Hammurabi y en ese código se autorizaba que se hiciera este acuerdo. No obstante, fue un error de Abraham y de Sara. Ahora, dándose cuenta de su error, Sara trató rudamente a Agar y la echó de la casa. En el desierto, Agar fue encontrada por el ángel de Jehová, que era una teofanía de Cristo. Este le dijo que volviera con su ama y se sometiera. Además, le prometió que su hijo también se convertiría en una gran nación y le dijo que sería un hombre fiero. Leámoslo en Génesis capítulo 16, verso 9 al 12. Dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. Como vemos, el nacimiento de Ismael fue el resultado de la impaciencia y del pensamiento natural. Aquí podemos ver que la fe de Abraham y Sara no había sido perfeccionada hasta este punto. Pablo, en una alegoría, compara a estas dos mujeres, a Sara y a Agar, con los dos pactos, con el antiguo pacto y con el nuevo pacto. Gálatas 4, 22 al 31. Obviamente Sara es la figura del nuevo pacto y Agar es la figura del antiguo pacto. Amén. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años de edad. El Señor esperó otros 13 años para luego hablarle otra vez a Abraham de la promesa. Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en los versículos 5 al 8, siempre del capítulo 17, le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces vemos cómo Abraham comete el error, nace Ismael, y algo que descubrimos hace un tiempo, hermanos, es que, oigan bien, es que desde el momento en que Abraham se llega a su criada, desde ese momento Dios
guarda silencio y ya no le vuelve a hablar a Abraham. No le vuelve a hablar. Hasta que Ismael tiene 13 años, Dios le vuelve a hablar. Amén. O sea que Abraham pagó un poco caro ese error. 13 años de silencio. No se dice nada de Abraham, ni que Dios le habló, ni nada. Después de 13 años, cuando ella tenía 99 años, entonces Dios le habla de nuevo y le ratifica la promesa que le había dado antes de que él cayera en el error de engendrar a Ismael. Ahora, en esta segunda vez que le habla, Dios le da la señal del pacto, le ratifica el pacto y le da una señal, la cual sería la señal del pacto. Vayamos a Génesis 17, versículo 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Escuchen: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, la señal del pacto de Dios con Abraham, de Dios con Israel, es la circuncisión. Por eso es de que los judíos se circuncidan, porque esa es la señal que Dios les puso del pacto que había hecho con sus padres y con ellos. Y tan importante es para Dios, escuchen, la circuncisión, porque más tarde, varios siglos después, ya cuando Israel estaba cautivo en Egipto, Dios levanta a Moisés. O sea, Dios elige a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés va contento, pues muy bien, voy a ir a cumplir el mandato de Dios. Pero que si en el camino Dios le sale al encuentro y lo quiere matar, lo quiere matar. Entonces, si se lee la Biblia así ligeramente, no se entendería por qué Dios lo acaba de llamar para que vaya y liberte al pueblo que está cautivo en Egipto. Y cuando Moisés va a cumplir el mandato de Dios, le sale Dios a medio camino y lo quiere matar. Y la razón era porque Moisés tenía un hijo que no había circuncidado. O sea, él no estaba cumpliendo la señal del pacto. Y para Dios la circuncisión era muy, muy importante. Amén. Ahora, la circuncisión para Israel es física y para nosotros es espiritual. Ahora Dios no quiere circuncidar o no quiere que circuncidemos el prepucio de nuestro cuerpo, sino que ahora Él quiere que circuncidemos nuestro corazón. Y es tan importante la circuncisión del corazón que no podemos heredar las promesas ni cumplir el llamado de Dios para nuestra vida si nuestro corazón no está circuncidado. La circuncisión es algo sumamente importante en lo natural para el Israel natural y en lo espiritual para el Israel espiritual. Así es de que tomemos muy en cuenta esto. Si quieren, leemos Romanos capítulo 2, versos 28 y 29 para corroborar esto que estoy diciendo. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Acuérdense que Pablo ya está hablándole a la iglesia de Roma, ya en el Nuevo Testamento. Ya no es una circuncisión de carne, hecho en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿verdad? Espiritual. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Entonces,
La señal del pacto para Israel fue la circuncisión física. Amén. Todas las promesas Dios se las cumpliría a aquellos que eran circuncidados. Y nota, oído, ojo con esto nosotros. Todas las promesas de Dios las vamos a experimentar si somos circuncidados del corazón. Si no, lo siento mucho, dice Dios, no puedo cumplirte mis promesas si no tienes la señal del pacto, que es la circuncisión de tu corazón. Escudriñemos más sobre ese tema porque es sumamente importante. Bueno, vamos adelante. Luego Dios declara a Abraham que Sara le dará el hijo deseado. 13 años después que nació Ismael, Dios se le aparece una vez más a Abraham, le habla y le promete, ahora sí, Abraham, te voy a dar el hijo a través de Sara. Génesis capítulo 17, verso 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Note, y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Sabe que en la versión 60, oiga lo que le digo, en la versión 60 no está exactamente como está en el original estas expresiones? Aquí parece ser como que Abraham está dudando, se está riendo, como diciendo, ay, pero ¿será posible que a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara ya de 90 años ha de concebir? Esa es la idea que da la versión 60, pero el original no da esa idea. No da esa idea. El original da la idea de que Abraham está creyendo y él está riéndose de gozo, él está riéndose de alegría. Él dice: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Así, y a Sara ya de 90 años ella va a concebir. No es una expresión de duda, ni es una risa de incredulidad la que tiene Abraham. La que tuvo Sara más adelante es así, es una risa de duda y de incredulidad, porque Dios la reprendió, pero Abraham no lo reprendió, porque era una risa de fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por cuántos años Abraham y Sara habían esperado un hijo? Y ahora que Dios se los promete, el gozo era tan grande y la fe era tan firme que Abraham se ríe. Esto se parece, hermanos, a la risa, aleluya, de la cual habla el Salmo 126. Salmo 126, versículo 1 al 3 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y nosotros diremos: sí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Esa era la risa que Abraham tuvo en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Luego, todas las promesas fueron trasladadas a Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham tiene un hijo, verdad? ¿Cómo se llama el hijo que ella tiene? Ismael. Ahora va a tener otro hijo. Y miren, todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, no se las da a Ismael. No, todas esas promesas se las pasa a Isaac. Ciertamente a Ismael le dio otras promesas, que también sería una nación grande y que sería un hombre fiero y que iba a estar contra todo el mundo y que todo el mundo iba a estar contra él. Esas fueron las promesas que le dio a Ismael, pero no le prometió nada de la tierra, no le prometió, no le dio todas las promesas
que le dio a Abraham acerca de la simiente, del Mesías. No, todas esas promesas pasaron a Ismael. Alabado sea el Señor. Miremoslo en Génesis capítulo 17, verso 18 al 22. Dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Porque Abraham tenía la sospecha como que Dios iba a rechazar a ese hijo. Entonces le dice: ojalá, el corazón de padre, ¿verdad? De papá. Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré, fíjese, mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, le dice Dios, también te he oído. Y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Más, mire, más, yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, hermanos, miren, todo lo que es la tierra de Canaán, realmente esa tierra es de Israel, no es de los árabes. No es de los árabes vienen de Ismael y Dios no le prometió la tierra a Ismael. Las promesas de Abraham vienen a través de Isaac, o sea que finalmente esa tierra va a ser ocupada por Israel. Alabado sea el nombre del Señor, por Israel. Amén. Así es de que, y una cosa que descubrí, fíjense, estudiando este asuntito. Bueno, leamos Hebreos 11 a 18. 11 a 18. Dice, habiéndosele dicho, está hablando de Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Todas las promesas a Abraham van a ser cumplidas en Isaac, o sea, en el Israel natural. Que nos disculpen y bueno, los señores musulmanes y los árabes, pero esa tierra es de Israel. Dios se la ha dado a Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, y saben una otra cosa que encontré, me di cuenta en la Escritura, es que Ismael no aparece en el Nuevo Testamento. Ni una vez. En cambio Isaac aparece 15 veces. ¿Se da cuenta? O sea, y se supone que el cumplimiento del antiguo está en el nuevo. Pero no hay nada de Ismael. Nada. Mientras que de Isaac, 15 veces se menciona Isaac en el Nuevo Testamento. Muy bien. Vamos entonces ahora a otro episodio en nuestro curso. Vamos siempre bajo este encabezado de Abraham hasta Israel. Vamos a Génesis capítulo 18. Ahí se nos narra la visita de Dios a Abraham en el encinar de Mamre. Sí, vamos al capítulo 18, versículo 9 al 15. Ahí Dios ratifica la promesa del hijo a Abraham estando presente Sara. Primero se lo dijo Dios solo a Abraham. Ahora le ratifica esa promesa del hijo estando presente la esposa. Miremos lo que dice. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Los 3 varones que llegaron a visitar a Abraham en el encinar de Mamre, que era Dios, el Señor y quizá ángeles. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Se rió. También Sara se rió, mire. Pero esta fue una risa diferente a la risa de Abraham. Aquella fue una risa de fe. Ahora dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ahí está la reprensión. Le dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, mire, ella sabía lo que había hecho. Se negó. Negó diciendo, yo no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, esa risa parece que sí fue de incredulidad por la reprensión que Dios le hace a ella. Bueno, entonces vemos aquí que Dios ratifica la promesa del hijo Abraham estando presente Sara. Segundo, Abraham en esa misma visita, Dios le revela a Abraham que viene para destruir a Sodoma y a Gomorra. Ay, hermano, mire qué tremendo. Aquí hay una verdad muy hermosa. Las visitaciones de Dios para unos son bendición y para otros son maldición. Dios descendió para bendecir a Abraham con la ratificación de la promesa del hijo. Pero esa misma visitación Dios la utilizó para traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y así será en la segunda venida de Cristo. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Él viene y será una venida de gloria y de bendición para nosotros, pero será una venida de juicio y de destrucción para otros. Todo depende de qué clase de vida se esté viviendo delante del Señor. Amén. Entonces, Dios decide que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Sodoma. Génesis 18, 16 al 33, que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero Abraham intercede por Sodoma. Bendito sea el nombre del Señor. Y logra convencer a Dios que las perdone si tan solo hubieren 10 justos en ellas. Lamentablemente no lo sabía. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra fueron destruidas, sufrieron el juicio del fuego eterno. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado a ir en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, escúchenme, por su inmoralidad. Por su inmoralidad. Había fornicación, había adulterio, había homosexualidad, había lesbianismo, había bestialismo, la gente tenía relaciones con animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios trajo el juicio sobre esas ciudades por causa de su maldad. ¿Y acaso no estamos viviendo como en esos días nosotros también hoy? Las ciudades del mundo, las naciones del mundo están arropadas de inmoralidad, están envueltas en todo ese tipo de pecado, Tenemos el famoso movimiento LBGT, ¿verdad? Que está muy de moda ahora. Y no es que nosotros, hermanos, seamos homofóbicos, ¿verdad? No, sino que sencillamente creemos lo que dice la Sagrada Escritura. Dios trajo juicio sobre esas ciudades por ese tipo de vida que estaban viviendo. Y Dios va a traer juicio sobre esta generación por esas cosas que también están practicando. ¿Me doy a entender?
Amén. Gloria al Señor para siempre. Lamentablemente, hasta en la iglesia, en una parte de las iglesias, está metiéndose esa corriente horrible, satánica, diabólica, por la cual Dios va a traer juicio y destrucción a este mundo. Pero bendito sea Dios que hay un remanente de iglesias que se mantienen en el camino correcto, que se mantienen en santidad y en pureza y que guardan los estándares divinos y los defiende y los predica y los enseña. Y no es que, como dije, que odiemos a tales personas, sino que sencillamente odiamos el pecado, amén, y predicamos que por causa de tanto pecado e inmoralidad, Dios va a traer juicio también sobre este mundo, como lo trajo sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Bueno, regresando a Abraham, el rejuvenecimiento de Sara. Para que la promesa del hijo se cumpliera en Abraham, se necesitaba un milagro. Sus cuerpos ya estaban como muertos y humanamente era imposible que pudieran tener un hijo. Y el milagro sucedió. Sara rejuveneció. Esto se puede comprobar con lo que dice Génesis 20, verso 1 y 2. Dice, y de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. O sea, allí en Gerar, hermanos, se nota que ya Sara no era la ancianita del pasado. Había rejuvenecido y ahora era una hermosa mujer. De no ser así, no se hubiera enamorado el rey de Gerar, ¿verdad? No se hubiera enamorado de ella Abimelec. Y si no hubiera sido por una intervención divina, ¿verdad? Por una intervención divina, Abimelec hubiera ¿cómo se dice? Cohabitado con ella, algo así, ¿verdad? O sea, de no haber sido por una intervención divina. Pero ahí podemos ver, hermanos, que Sara había rejuvenecido. Bendito sea el nombre del Señor. Ya se había convertido en una mujer muy, muy hermosa. Y déjame contarle una nota que el pastor Bailey escribe en sus libros. Dice que él tuvo algunos encuentros con el Señor Jesucristo y tuvo otros encuentros con el Espíritu Santo y también tuvo un encuentro con el Padre Celestial. Y cuando él tuvo un encuentro con el Padre, pues vio lo que Daniel vio acerca del Padre, lo vio como un anciano de días. Y cuando tuvo un encuentro con Cristo, pues lo vio a la edad que él se fue de la tierra, 33 años y medio, en la flor de su juventud. Pero cuando tuvo un encuentro con la persona del Espíritu Santo, él vio que el Espíritu Santo luce más joven que el Señor Jesucristo. Entonces la deidad la tenemos con el Padre como el anciano de días, la tenemos con el Hijo como el hombre maduro y tenemos al Espíritu Santo como más joven que el Hijo. Y eso hace sentido cuando uno estudia la deidad, la Trinidad, cristología y neumatología. Hace sentido eso de que el Espíritu Santo es más joven. Pero lo que él dice es esto. Dice que él vio el avivamiento final y vio que muchos van a ser rejuvenecidos por la llenura del Espíritu Santo. Así es de que en este avivamiento que se avecina, el Espíritu Santo se derramará de una manera superlativa, extraordinaria, y dependiendo de la medida de llenura que tengamos, vamos a ser rejuvenecidos como Sara.
Alabado sea el nombre del Señor. Dicen amén por eso. Sí. Bueno, sigamos adelante. El nacimiento de Isaac. Y finalmente llega Isaac, ¿verdad? Y nace. Bueno, y la expulsión de Ismael. Porque hasta este punto Ismael estaba viviendo en la casa. Pero nace Isaac. Amén. Leámoslo en Génesis 21, verso 1 al 5. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Bueno, finalmente nació pues el hijo de la promesa. Después del nacimiento de Isaac y de haberlo, bueno, nosotros aquí en Guatemala decimos despechado, pero no es muy correcta esa frase, ¿verdad? Es destetado, ¿verdad? Entonces, después del nacimiento de Isaac y de su destete, Ismael se burló de Isaac. Génesis 21, 8 y 9 dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y esto no le gustó para nada a Sara, quien habló muy seriamente con Abraham para que echara a Agar y a Ismael de la casa. Y Génesis 21:10 dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. O sea, Abraham estuvo de acuerdo, despidámosla pues, que se vaya. Ahora, Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 28 al 30, cita este evento. Y dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Una vez más se comprueba entonces que las promesas serían heredadas por el hijo de la libre, no por el hijo de la esclava. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, Pablo usa esto como una alegoría también, y dice que estas dos mujeres son dos pactos. Y realmente no vamos a heredar las promesas basados en el antiguo pacto, sino sustentados en el nuevo pacto. Bendito sea el Señor. Bueno, sigamos. ¿Por qué es importante la vida de Abraham para nosotros, hermanos? La importancia de la vida de Abraham para nosotros radica en la declaración de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 29. Vea lo que dice Pablo a los Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo aquí? Bueno, dice Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, acuérdense que Abraham tuvo dos descendencias: la descendencia terrenal, el Israel natural, y la descendencia espiritual, el Israel celestial, nosotros. Amén. Y tanto las promesas de Abraham son para el Israel natural como también para el Israel espiritual que somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, hagamos un paréntesis
en la línea de verdad que llevamos hasta este momento, Abraham, Isaac y esto. Y hablemos un poquito, porque quiero compartirles una verdad muy importante aquí. Hablemos un poquito sobre Ismael. Ismael, a ver si se dieron cuenta en la porción que leímos, ¿cuántos príncipes iban a salir de Ismael? Ah, sí, me gusta, están atentos, 12 príncipes. Muy bien, pues Ismael tuvo 12 hijos, sí, que son los padres de las naciones árabes. Hablemos un poco de ellos. Tanto judíos como musulmanes están de acuerdo que Ismael es el padre de las naciones árabes. Si usted le pregunta a los judíos, así lo creen. Y si le pregunta a los musulmanes, así lo creen también. Ellos están de acuerdo en que Ismael es el padre de las naciones árabes. De Ismael se dijo en Génesis 16:12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. Sus descendientes entonces fueron 12. Según Génesis 25, 13 al 18 dice: estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael se llamó Nebalot, luego Cedar, luego Adbeel, luego Mibsam, luego Misma, luego Duma, enseguida Masá, luego Adar, después Tema, después Getur, después Nafis y finalmente Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, dice el Espíritu Santo acá, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Escuchen esto, hermanos. Avila está en el desierto de Arabia, y el desierto de Sur al norte del Mar Rojo, en la costa del Mar Mediterráneo. Por lo consiguiente, los hijos de Ismael ocuparon las áreas desérticas del Medio Oriente. Ellos fueron un pueblo nómada, trasladándose con sus ganados de un oasis a otro hasta tiempos recientes. Eran nómadas. No sé por qué ahora quieren la tierra de Israel, pero ellos eran habitantes del desierto. ¿Se acuerdan que José fue vendido? ¿A quiénes fue vendido José? A ismaelitas, que ellos andaban en el desierto. Sí, ellos lo llevaron a Egipto. Muy bien, entonces Ismael tuvo 12 hijos. Ahora escuchen, hermanos, aquí hay una verdad que yo quiero comunicarles. ¿Quién nació primero? Ismael e Isaac. Ismael. ¿Quién tuvo hijos primero? ¿Ismael o Isaac? Ismael tuvo 12 hijos. Primero, óigase, bien fructífero. 12 hijos. Ismael, 12 hijos. Isaac, ¿cuántos tuvo? 2. Hasta la siguiente generación con Jacob, esa línea tuvo 12. O sea que la carne siempre fructifica primero. Siempre fructifica primero. El espíritu lo hace en la segunda generación. Amén.
Y sabe, esto nos ha dado luz a nosotros. Hemos entendido. No es el caso, no es un caso general, pero sí hemos entendido esto, de que hay iglesias que crecen, pero así rápido. Y hay otras iglesias que no crecen. Y a veces puede no confundirse. Estas iglesias están en el espíritu. Y esta que no crece, que está en la carne. ¿Y qué si es al revés la cosa? La carne siempre fructifica primero. Y el espíritu lo hace en la segunda generación. ¿Me doy a entender? Así es de que, ánimo. Si no hemos fructificado, es porque el Señor está tratando con nuestra vida. Y si no hemos crecido como Dios quiere que crezcamos, esperemos un poquito. Más adelante vendrá el crecimiento dado por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, llegamos ahora a la prueba más grande que Abraham tuvo. Génesis capítulo 22. Ahí encontramos la prueba más grande de Abraham. Miren, por muchos años Abraham había esperado el nacimiento de su hijo, ¿verdad? Y ahora lo tiene. Qué lindo. Ahora tiene al hijo de promesa. Abraham está feliz con su Isaac. Ya pues ha crecido. Y Abraham dice, todas las promesas que Dios me ha dado, las va a cumplir a través de mi hijo Isaac. Y este es el hijo de la promesa, y esto es lo que nosotros esperamos por tanto tiempo, y ahora lo tenemos. Y está feliz. Yo creo que Sara también está feliz. Pero luego viene la prueba. Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Entrégame a tu hijo y sacrifícamelo. Miremoslo, Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué prueba más tremenda. Todas las promesas que Dios le había dado a Abraham estaban concentradas en Isaac. Imaginémonos. Ahí estaban concentradas las 12 tribus que más adelante vendrían. Ahí estaban concentrados los profetas que iban a salir de ahí. Ahí estaban concentrados los 12 apóstoles del Cordero que iban a salir de ahí. Ahí estaban concentrados incluso el Mesías de Israel estaba ahí, en Isaac potencialmente. Ahí estaba todo. Todas las promesas de Dios estaban potencialmente en Isaac. Y ahora viene Dios y le dice, entrégamelo. Entrégamelo. Ahora, ¿por qué hizo Dios eso? Dios hizo eso porque Él quería saber, escuchen hermanos, quería saber qué valía más para Abraham. Si las promesas o Dios. Si las bendiciones o Dios. Amén. Y sabe que nosotros vamos a ser pasados por esa prueba en algún momento de nuestra vida. Amén. En donde vamos a tener, bueno, ¿qué vale más para nosotros? ¿Las promesas o Dios que dio las promesas? ¿El gran ministerio que tengo o el Dios que me ha dado ese ministerio? ¿Quién vale más? ¿Quién vale más? Y sabe que Abraham pasó la prueba. Porque dijo, bueno, aunque todo está concentrado en mi hijo, estoy dispuesto a sacrificar todo con tal de hacer tu voluntad, Dios. Con tal de agradarte a ti. Y esa fue la victoria para Abraham, porque Dios, óigame, ay Dios, óigame. Abraham, vamos a ver. Dios vio que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su Isaac. Y cuando él iba, oiga,
a descargar el golpe sobre el muchacho, Dios le habla y le dice: no le hagas daño. Ya conozco que tú temes a Dios. Amén. Pero estuvo dispuesto a entregar a su Isaac. Y sabe que la recompensa fue de que Dios le ha dado. Él estuvo dispuesto a sacrificar un hijo. Y Dios le ha dado millones de hijos a Abraham. Amén. Millones de hijos. O sea, cuando nosotros le entregamos algo que Él nos pide, Él nos lo devuelve con millones. Amén. Con millones. Cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad. Bendito sea Dios. Muy bien. Miremos la voz del cielo por segunda vez. Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios recompensa o ratifica y recompensa, hermanos, la obediencia que Abraham tuvo a su voluntad. Bien, continuemos con otro episodio acá. Siempre estamos en el recorrido de Abraham hasta Israel. Miremos ahora la elección de una novia para Isaac. Después de la muerte de Sara, Abraham da instrucciones específicas a su anciano siervo Eliezer para ir a la tierra de Mesopotamia a buscarle esposa a Isaac. Génesis 24, 2 al 7 dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Tiene entonces el criado y va a la tierra que fue enviado por Abraham, y allá, pues ustedes ya conocen la historia, encuentra a una joven junto al pozo. Amén. Y le pone una señal a Dios y le dice: Señor, la mujer a quien yo le pida agua para beber yo y que le dé también a mis camellos, ella va a ser la escogida. Y está Rebeca junto al pozo y el criado le dice: dame de beber. Y ella, solícita y diligente, le da de beber y le dice: también le daré a tus camellos. Amén. Y no era cosa sencilla. Eran 10 camellos. Y un camello bebe un promedio de 30 galones de agua. Y eran 10, eran más de 300 galones los que ella tenía que sacar del pozo. Y no había bomba eléctrica. Era a pura manilleta.
sacando, sí. Pero ella sacó agua y calificó para ser la esposa de Isaac. En la tipología bíblica, Isaac representa a Cristo y Rebeca representa a la iglesia. Y creo yo que dos características, bueno, hay muchas, pero dos que puedo ver aquí al alcance de mis ojos. Dos características de Rebeca son: primero, ella estaba junto al pozo. Y para ser la esposa de Cristo, nosotros debemos estar siempre junto al pozo de aguas vivas. Lo segundo es que ella fue muy diligente. Y la diligencia es una virtud que se debe desarrollar en la iglesia que va a casarse con el Señor Jesucristo. Bueno, encontramos ahora que se casan Isaac con Rebeca, y fíjense que Rebeca resulta siendo estéril. Isaac era de 40 años cuando se casó y ella fue estéril por 20 años. No tenían hijos. Ahora, cuando Isaac intercedió por ella, ella concibió y dio a luz gemelos. Antes de nacer, Dios dijo que el mayor de ellos serviría al menor. De manera que cuando nacieron, Esaú nació primero, era el mayor, y Jacob nació después, era el menor. Él venía prendido, dice la Biblia, del calcañar de su hermano. Pero Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Esto nos muestra que Dios conoce el fin desde el principio. Y Él sabe qué decisiones tomarán las personas en la vida. Óigame, la doctrina de la predestinación ha sido una doctrina bastante controversial en la iglesia a través de los tiempos, ¿verdad? Unos dicen que Dios elige arbitrariamente y otros decimos que no. Dios elige en base a su conocimiento anticipado. Dios eligió que el mayor serviría al menor porque Dios vio desde antes que ellos nacieran, Dios vio cuáles iban a ser las decisiones de estos dos muchachos en el futuro. Y Dios vio que Jacob, aunque iba a tener problemas de carácter, iba a ser un hombre que anhelaría la bendición y que desearía entrar en el pacto de Dios, mientras que Esaú iba a ser un descuidado, iba a ser un fornicario, iba a ser alguien que iba a menospreciar la primogenitura. Entonces Dios, conociendo las cosas desde el principio, escoge que el mayor, que era Esaú, iba a servirle al menor, que era Jacob, y que las promesas iban a seguir su línea, no a través de Esaú, sino a través de Jacob. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Miremos lo que dice Romanos 9, verso 10 al 13. Y no solo esto dice, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero esa no fue una decisión caprichosa y arbitraria, sino que fue tomada según la presciencia de Dios Padre, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:2. Amén. Bueno, entonces continuamos con Isaac. Isaac fue probado. Desde el nacimiento de sus hijos, Dios reafirmó las promesas a Isaac.
Génesis 26, 1 al 4. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Viene Dios entonces y ratifica. Es el pacto que había hecho con Abraham, ahora lo ratifica sobre Isaac y le da las mismas promesas, las mismas promesas. Toda esta tierra es para ti como yo la ofrecí a Abraham. Pero escuchen, Isaac fue probado. Miremos Génesis 26, 15 al 22. Isaac fue probado también. Así como Abraham fue probado, Isaac también fue probado. Abraham pasó la prueba de su hijo Isaac. Y miremos qué pasó con Isaac en el 26, 15 al 22. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. ¿Cuál fue la prueba de Isaac? Dios le había dado toda la tierra que le había dado a Abraham, y ahí estaban los pozos y todo era lindo. Pero resulta que los filisteos vinieron y comenzaron a cegar los pozos. A cegar los pozos. Y luego Isaac, cuando vio que los filisteos estaban ahí peleando con él, se fue para otro lado, cavó un pozo, salieron aguas vivas. Pero los filisteos vinieron y le quitaron ese pozo. Y luego cavó otro pozo y volvieron a quitárselo. Y entonces Isaac se fue más para allá hasta que los filisteos, que representan los celos y la envidia, ya no lo alcanzaron. El punto que quiero que entendamos aquí es que Isaac fue un hombre muy manso, muy manso. Él no fue confrontativo, él no fue peleonero. Él, si le quitaban un pozo, se iba a cavar otro. Si le quitaban eso, se iba a cavar otro. Él no andaba peleando sus derechos. Era un hombre muy, muy manso. De hecho, Isaac es una figura de Cristo, como ya hemos visto. Y Cristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso, manso y humilde de corazón. Hermanos, si hemos de heredar las promesas y si hemos de reinar con Cristo en el milenio, tenemos que aprender mansedumbre. Una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Los mansos son los que reinarán con Cristo, porque Cristo es el manso de los mansos. Bendito sea el Señor. E Isaac muestra aquí mansedumbre. Él pasó la prueba. Amén. Entonces, mire, nosotros vamos a ser probados con la mansedumbre. Quiera Dios que respondamos y que seamos mansos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Leamos por favor Génesis 26:12. A ver qué dice. Génesis 26:12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Miren, él fue un hombre que cosechó 100. Sí, cosechó 100. ¿Dónde está? 12. 100 por 1. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La parábola del sembrador. Hay tierra que produce 30 por 1. Otra tierra que produce 60 por 1. Y otra tierra que produce 100 por 1. Isaac fue de los que cosechó al 100 por 1. Y ahí se ven los 3 niveles del tabernáculo. 30 por 1 es el atrio. 60 por 1 es el lugar santo. 100 por 1 es el lugar santísimo. Isaac es el hombre que llegó al lugar santísimo. Y noten las características. Fue un hombre muy, muy, muy manso. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es la mansedumbre. Bueno, déjenme entonces solo llegar a un punto nada más. Más adelante tiene los 2 hijos y Jacob engaña a Isaac. En el matrimonio de Isaac las cosas no andaban muy bien. Su esposa y él no se ponían de acuerdo para criar a sus hijos. Isaac amaba a Esaú porque éste le cocinaba unos buenos guisos, mientras que Rebeca amaba a Jacob porque éste era hogareño y sin duda alguna le ayudaba en la casa. Un día Isaac dejó claro que impartiría la bendición de la primogenitura y Esaú después que éste le preparara un guiso. Rebeca se dio cuenta y elaboró un plan para engañar a Isaac y que la bendición la recibiera Jacob. Eso está en Génesis 27, del 15 al 23. Aunque este engaño tuvo éxito para que Jacob recibiera la bendición de Abraham, el precio a pagar fue muy alto. Jacob tuvo que huir a Mesopotamia y Rebeca nunca más lo volvió a ver. Rebeca tenía planes para Jacob, pero murió y no pudo ver el regreso de su hijo. Fue muy doloroso para ambos la separación de Jacob. Pero estos fueron los resultados de una familia dividida. Isaac y Rebeca en lo natural no andaban muy bien como matrimonio y hubo una división en la familia y eso causó mucho dolor y mucha tristeza a la vida de ambos por la separación de Jacob. Esto, hermanos, debe enseñarnos a nosotros a esforzarnos por guardar la unidad en nuestra casa, la unidad en nuestro matrimonio y en nuestra familia, para no sufrir dolores profundos. Bendito sea el Señor.